¡Atención México! Sheinbaum blindó la soberanía nacional y dejó a la derecha mexicana explicando por qué prefieren obedecer a Trump antes que defender la Constitución. ¡Qué vergüenza ajena! Lo que ocurrió ayer en la Organización de los Estados Americanos no fue una abstención, fue una declaración de guerra diplomática, silenciosa, calculada, devastadora. Mientras 29 países levantaban la mano obedeciendo el guión de Washington, México hizo algo que ningún noticiero corporativo te va a explicar esta noche. Activó el único principio que ninguna potencia del mundo puede revocar: la Constitución de la República Mexicana. Claudia Sheinbaum no se abstuvo, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y lo que ejecutó en esa sala de la OEA sacudió cada cancillería del continente americano. Hay 3 cosas que necesitas entender antes de que termine este análisis. Primera, ¿por qué la abstención de México es, en términos geopolíticos, más poderosa que cualquier voto a favor? Segunda, ¿cuál fue la cadena de errores que Washington cometió durante los últimos 3 años y que le entregó a Sheinbaum la apertura perfecta para este movimiento? Tercera, ¿qué es lo que viene ahora? Porque la reunión de cancilleres ya fue convocada, el reloj está corriendo y México va a tener que definir su próxima jugada muy pronto. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿Sheinbaum ya tiene preparada la siguiente jugada? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que sigue cambia todo lo que creías saber sobre este tema. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no años, décadas. La Organización de los Estados Americanos fue fundada en 1948. Desde su primer día de existencia, tuvo un problema estructural que nunca resolvió. Opera bajo la influencia dominante del país que más recursos aporta para su presupuesto: Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, la OEA fue el instrumento diplomático favorito de Washington para contener, presionar y destituir gobiernos latinoamericanos que no se alineaban con sus intereses. Cuba fue expulsada en 1962. Honduras sufrió una crisis de legitimidad institucional que el organismo administró a conveniencia de Washington en 2009. El manual siempre fue el mismo: construir mayoría, convocar sesión urgente, aprobar resolución, aislar al díscolo. Lo llaman defensa de la democracia. Lo que en realidad es, lo saben bien los diplomáticos latinoamericanos que llevan décadas navegando estos pasillos, es la doctrina Monroe con traje y corbata. Ese era el tablero antes de ayer. Un tablero donde los países de la región levantaban la mano cuando Washington lo pedía, calculaban los costos de la desobediencia y generalmente concluían que era más rentable la sumisión que la dignidad. Ese era el México del PRI y el PAN. El México que durante décadas practicó la no intervención como evasión, no como convicción. El México que invocaba la doctrina Estrada solo cuando le convenía electoralmente y la abandonaba cuando Washington fruncía el ceño. Sheinbaum representa una ruptura con ese manual. No es retórica, es constitucional. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 19 de agosto de 2026, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, México no siguió el guión. Y lo que eso significa para el equilibrio de poder en este hemisferio es algo que los noticieros de siempre no tienen ni el tiempo ni el interés de explicarte. Pero nosotros sí. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Washington cometió 3 errores en 3 años distintos. Cada uno pareció una decisión inteligente en su momento. Cada uno aceleró su propia derrota. Error 1. Noviembre de 2023. Nicaragua anunció su retiro formal de la Organización de los Estados Americanos. En Washington, la reacción fue de alivio estratégico, un gobierno díscolo que rechazaba la presión hemisférica y boicoteaba los mecanismos de revisión. Salía voluntariamente del organismo, sin drama, sin expulsión costosa, sin el precedente incómodo de forzar una salida. Pareció inteligente. Dejar ir a Managua reducía la fricción interna, simplificaba las votaciones futuras, limpiaba el tablero. Lo que Washington no calculó era que esa decisión acababa de crear una contradicción legal que volvería a casa como un boomerang. Si Nicaragua ya no es miembro de la OEA, ¿con qué autoridad jurídica puede el organismo dictar resoluciones sobre su política interna?
Esa pregunta no tenía respuesta en noviembre de 2023. 3 años después, México y Brasil la usarían como bisturí. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en 2025, cuando Ortega impulsó una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y convirtió a Rosario Murillo, su esposa, hasta entonces vicepresidenta, en copresidenta, sin que ella pasara por ningún proceso electoral para ese cargo nuevo. Washington optó por el silencio estratégico. Pareció inteligente. Era un tema de política interna nicaragüense. Intervenir habría costado capital diplomático. Había prioridades más urgentes en el hemisferio. Lo que Washington no calculó era que ese silencio normalizó silenciosamente la acumulación de poder en Managua. Le envió a Ortega un mensaje no intencional pero devastador, que podía seguir avanzando sin consecuencias continentales inmediatas, y Ortega lo escuchó. El tercer error fue el más costoso. Lo cometió el 19 de agosto de 2026. Washington decidió mover rápido. Cuando el 19 de julio Ortega anunció que directamente no habrá elecciones en Nicaragua, la respuesta de la administración Trump fue convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en cuestión de semanas. La lógica parecía impecable: mover antes de que el bloque latinoamericano se coordinara, construir la mayoría primero, poner a México y Brasil ante un hecho consumado donde abstenerse o votar en contra los haría ver como cómplices de Ortega. La trampa perfecta, excepto que no lo era, porque al convocar una sesión urgente sin construir consenso previo con las dos economías más grandes de América Latina, Washington hizo algo que no había calculado. Le entregó a México y Brasil el escenario perfecto para que su disidencia quedara expuesta ante el mundo entero. 29 votos a favor, 1 en contra, Brasil. 1 abstención, México. Esos dos números no son una derrota menor, son la fractura pública de la narrativa de unidad hemisférica que Washington necesitaba para dar legitimidad a cualquier medida posterior. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Lo que Washington no calculó era que ese tercer error le entregó a Sheinbaum algo que no tiene precio en la diplomacia multilateral: la posición de principio, respaldada por la ley, sin el costo político del aislamiento. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Washington construía su mayoría de 29 votos, Sheinbaum construía otra cosa. No una coalición, una arquitectura. El trabajo no comenzó el 19 de agosto, comenzó mucho antes, en los principios que México ha defendido durante décadas y que la Cuarta Transformación convirtió de retórica diplomática en política exterior operativa. La doctrina Estrada, el artículo 89 constitucional, los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. No son ideas filosóficas, son instrumentos jurídicos, y Sheinbaum los tenía listos. El primer movimiento fue la instrucción a Alejandro Encinas. El representante de México ante la OEA no llegó a esa sesión extraordinaria a improvisar. Llegó con una posición clara, constitucionalmente fundamentada y con los argumentos preparados para defenderla ante 34 delegaciones. Cuando otros diplomáticos levantaban la mano siguiendo el guión de Washington, Encinas declaró públicamente que la situación nicaragüense no representa una amenaza a la paz o estabilidad continental. Fue una afirmación legal, no política. Fue un mensaje directo. México no va a validar el uso de la OEA como instrumento de presión hegemónica cuando no existe la base jurídica que lo justifica. El segundo movimiento fue el silencio estratégico previo. México no anunció su abstención con anticipación, no organizó una conferencia de prensa, no filtró su posición a los medios amigos, no buscó construir una coalición pública de resistencia, se abstuvo y dejó que el resultado hablara solo. 29 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Esa imagen vale más que cualquier declaración previa, porque le dice al mundo que la disidencia no fue un accidente ni una negociación fallida, fue una decisión. El tercer movimiento fue el más definitivo, la mañanera del 20 de agosto. Al día siguiente, Sheinbaum fue cuestionada directamente y lo que dijo no fue una justificación, fue una sentencia.
Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. 7 palabras que Washington no puede refutar, porque no están debatiendo una opinión política de Sheinbaum, están debatiendo la Constitución de la República Mexicana, y eso, en términos diplomáticos, cierra el debate antes de que empiece. Reset obligatorio, quédate porque la última pieza lo cambia todo. Mientras el adversario gritaba urgencia continental, ella ya tenía la respuesta lista. No en el podio de la OEA, en la Constitución, en los principios que México ha defendido durante más de un siglo y que ninguna presión de Washington, ni comercial, ni diplomática, ni mediática, ha podido arrancar de su política exterior. Y aquí es donde el plan completo se revela. La resolución pasó 29 votos y en Washington hubo algo que los noticieros de siempre describieron como victoria. Pero detente un segundo y procesa lo que eso significa. Una resolución que necesitaba la unanimidad moral del hemisferio para tener peso real, fue aprobada con la oposición abierta de Brasil y la abstención de México. Las 2 economías más grandes de América Latina. Eso no es una victoria, es una mayoría hueca. La reacción inmediata en los pasillos de la OEA no fue de celebración, fue de cálculo urgente. ¿Cómo vas a convocar a una reunión de cancilleres para presionar a Nicaragua cuando los cancilleres de México y Brasil ya te dijeron, con su voto, que no comparten la premisa? ¿Con qué legitimidad continental actúas? En Brasilia, la posición de Brasil, voto en contra, explícito, sin ambigüedades, reforzó el eje de autonomía latinoamericana que viene construyéndose desde que Lula regresó al poder. En la Ciudad de México, Sheinbaum cerró el círculo al día siguiente desde Palacio Nacional, sin titubeos, sin matices, sin la diplomacia blanda que caracterizó a gobiernos anteriores cuando Washington aplicaba presión. Y aquí viene el elemento que conecta todo esto con la vida del mexicano de a pie. Cuando Sheinbaum defiende la autodeterminación de Nicaragua, no está hablando de Ortega, está hablando de México. Está diciendo, el mismo principio que protege a Nicaragua de la injerencia de Washington es el que protege a México cuando Estados Unidos intenta dictarle su política migratoria, su política energética, su política de seguridad. La soberanía no se divide, o se defiende en todos los casos o no se defiende en ninguno. Eso es lo que los medios corporativos no quieren que conectes esta noche, porque si lo conectas, entiendes que la abstención de México en la OEA no fue un pronunciamiento sobre Nicaragua, fue un pronunciamiento sobre México. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Hubo voces en la oposición, las mismas élites del PAN y del PRI que durante décadas practicaron la sumisión rentable, que salieron a exigir que México se alineara con Washington, que la abstención era una vergüenza, que México estaba del lado de las dictaduras. Ese argumento tiene un problema fundamental. La Constitución mexicana no distingue entre dictaduras simpáticas y dictaduras incómodas cuando establece el principio de no intervención. La Constitución es universal o no es nada, y Sheinbaum lo sabe. La soberanía de México no se negocia, no con Trump, no con la OEA, no con los medios que llevan décadas diciéndole a este país que su lugar natural es arrodillado frente al norte. Lo que acabas de ver en la parte 1 fue la superficie, el hecho, la votación, la reacción. Pero debajo de esa superficie hay una arquitectura que Sheinbaum no construyó en 24 horas. La construyó con décadas de doctrina constitucional convertida en política exterior operativa. Y cuando la ves completa, entiendes que Washington no perdió una votación. Caminó hacia una trampa. La primera pieza era la base jurídica. Sin ella, el resto no funciona. México no podía simplemente abstenerse por convicción política. Eso hubiera sido vulnerable, atacable, negociable. Lo que Sheinbaum activó fue el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece explícitamente los principios que deben regir la política exterior del país: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados. No es una opinión, es ley suprema. Y cuando el representante Alejandro Encinas se paró frente al Consejo Permanente de la OEA el 19 de agosto, no estaba defendiendo la posición de Sheinbaum, estaba ejecutando un mandato constitucional. Esa distinción es todo. La segunda pieza era el aislamiento calculado de Washington.
Juntas, la base jurídica y el voto de Brasil crean algo que no existía hace 72 horas, un precedente de resistencia multilateral documentado, con nombre, con fecha, con acta oficial de la OEA. 29 votos a favor, 1 en contra, una abstención. Ese documento existe ahora. Y la próxima vez que Washington intente usar la OEA para presionar a un gobierno latinoamericano, ese precedente va a estar ahí. México y Brasil lo pusieron en el registro oficial del hemisferio. La tercera pieza es la que nadie vio, el timing, y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum no ejecutó esta jugada cuando Nicaragua canceló elecciones en julio. Esperó. Dejó que Washington construyera su mayoría, dejó que la presión mediática se acumulara, dejó que la narrativa corporativa de México cómplice de dictaduras tomara forma. Y entonces, cuando la sesión ya estaba convocada y el voto era inevitable, se abstuvo con fundamentación constitucional impecable y al día siguiente lo explicó desde Palacio Nacional con una claridad que no dejó espacio para el debate. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. La dimensión que nadie está calculando todavía. ¿Qué pasa cuando la reunión de cancilleres que la OEA convocó finalmente se celebre? México tendrá que decidir si envía a su canciller y con qué instrucciones. Esa decisión que viene en los próximos días o semanas es donde el tablero se vuelve exponencialmente más complejo. Porque si México envía a su canciller con la misma posición constitucional, la reunión queda fracturada desde adentro. Y si no lo envía, consolida una posición de principio que ninguna presión diplomática de Washington puede desmontar sin un costo político enorme. Sheinbaum ya ganó la primera jugada. La pregunta es si Washington entiende todavía que está jugando en el tablero equivocado. El patio trasero se convirtió en potencia. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Este movimiento tiene 3 dimensiones y necesitas entender las 3 para comprender por qué lo que ocurrió el 19 de agosto de 2026 en la OEA no es una nota diplomática menor, es un punto de inflexión histórica. Primera dimensión para el ciudadano mexicano. Cuando México defiende la autodeterminación de Nicaragua ante la OEA, está defendiendo el mismo principio que le permite a México decirle no a Washington cuando exige cambios en su política energética. El mismo principio que protege a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de la presión de corporaciones extranjeras que quieren los recursos estratégicos de este país. El mismo principio que le permite a México negociar sus términos migratorios sin rendirse ante la coerción unilateral. La soberanía no es abstracta, es el precio del gas, es el salario mínimo que el gobierno puede fijar sin que Wall Street dicte los límites. Es el litio que permanece en manos del Estado mexicano y no en las de una minera canadiense. Cada vez que México defiende ese principio en un foro multilateral, lo está blindando para sí mismo. Eso lo sienten 130 millones de mexicanos, aunque no sigan la OEA. Segunda dimensión, para México como nación. Lo que cambió el 19 de agosto es la posición geopolítica de México dentro de los organismos multilaterales del hemisferio. México ya no es el país que sigue el guión de Washington con pequeñas variaciones para guardar apariencias. Es el país que dijo no, con fundamento constitucional, ante 29 naciones alineadas con la potencia hegemónica más poderosa del planeta. Eso tiene un valor que no se mide en votos, se mide en respeto, en la capacidad de negociación futura, en la credibilidad que México acumula con cada gobierno del sur global que observa y toma nota. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Tercera dimensión, para el mundo. México no ganó solo para México. Lo que ocurrió en esa sala de la OEA el 19 de agosto es un mensaje para cada nación en desarrollo que enfrenta la misma presión que Nicaragua, que es posible decir no, que es posible hacerlo con fundamento jurídico, con dignidad y sin el costo catastrófico del aislamiento. Brasil ya lo dijo con su voto en contra. México ya lo dijo con su abstención fundamentada. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde los organismos multilaterales no pueden operar como brazos diplomáticos de una sola potencia sin que las naciones que defienden el derecho internacional se planten y lo digan en voz alta. Con nombre, con fecha, con acta.
Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El 20 de agosto, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, una reportera le preguntó a Sheinbaum por qué México se había abstenido. Y Sheinbaum respondió con la sentencia más poderosa que un jefe de Estado puede pronunciar en política exterior. No fue un discurso, fueron 4 oraciones. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior. No tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo. Analiza cada frase. Cuando dijo, está establecido claramente en la Constitución, no estaba hablando solo de Nicaragua. Estaba cerrando cualquier debate futuro sobre si México puede cambiar de posición bajo presión. La Constitución no se negocia en una sala de la OEA. Cuando dijo, no solamente por convicción, estaba enviando un mensaje directo a sus críticos internos. Esto no es ideología, esto es ley, y la ley aplica aunque tú no estés de acuerdo con ella. Cuando dijo, cualquier representante de política exterior tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución, estaba blindando a Alejandro Encinas y a cualquier diplomático mexicano futuro de la presión política que Washington ejerce sobre los funcionarios de segunda línea. Y cuando dijo, no tendríamos por qué intervenir, cerró la puerta con llave. Sin excusas, sin espacio para la negociación posterior, sin la rendija que los medios corporativos siempre buscan para instalar la duda. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La declaración también fue un mensaje hacia los adversarios internos, los legisladores del PAN que salieron a exigir alineación con Washington, los editorialistas que describieron la abstención como complicidad con dictaduras, las élites financieras que calculan que la sumisión ante Estados Unidos es más rentable que la soberanía. A todos ellos, Sheinbaum le respondió lo mismo. La Constitución no distingue entre dictaduras cómodas e incómodas. Y México ya no distingue entre soberanías convenientes e inconvenientes. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que ese mensaje le decía al sur global, que México había encontrado el instrumento perfecto para resistir la presión hegemónica sin confrontación directa. No más fuerte, más inteligente, pero la historia no terminó el 19 de agosto. Apenas comenzó. La resolución que Washington logró aprobar en la OEA convocó una reunión de cancilleres. Esa reunión no tiene fecha confirmada todavía, pero viene, y cuando llegue, México va a tener que tomar una decisión que es exponencialmente más compleja que una abstención en el Consejo Permanente. ¿Envía a su canciller? ¿Con qué mandato? Se sienta en la mesa de una reunión cuya premisa constitucional cuestiona desde su base, o declina la invitación y consolida una posición de principio que ningún comunicado de Washington puede desmontar. Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero Sheinbaum ya está calculando. México llegó a este momento con una base jurídica sólida, un aliado explícito en Brasil y el registro oficial de su posición en las actas de la OEA. Ahora tiene algo más valioso todavía, la credibilidad de haber dicho no cuando la presión era máxima y haberlo sostenido al día siguiente desde Palacio Nacional sin titubeos. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir esa misma firmeza, multiplicada. Porque Washington no va a aceptar este precedente en silencio. La presión va a volver en otro foro, con otro tema, con otro mecanismo. Y México va a tener que decidir una vez más si defiende la Constitución o cede ante el chantaje diplomático. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué puede pasar en esa reunión de cancilleres de la OEA. ¿Quiénes van a estar sentados en esa mesa? ¿Qué mecanismos de presión tiene Washington disponibles desde ese foro? ¿Y cuál es la jugada de México si Sheinbaum decide que la Constitución sigue siendo la única respuesta posible? Porque lo que está a punto de pasar en esa reunión va a definir si el precedente del 19 de agosto se convierte en doctrina permanente o en un episodio aislado. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Vamos a cerrar con lo que realmente pasó esta semana, no el titular. La historia. Lo que ocurrió es que la OEA, impulsada por Washington,
aprobó una resolución con 29 votos para convocar a cancilleres sobre la situación en Nicaragua. México se abstuvo, Brasil votó en contra y Sheinbaum lo ratificó al día siguiente desde Palacio Nacional con fundamentación constitucional impecable. ¿Cómo ocurrió? Es la parte que los medios corporativos no te van a contar. Washington cometió 3 errores en 3 años. Dejó salir a Nicaragua de la OEA en 2023 sin calcular la contradicción jurídica que eso creaba. Toleró la reforma constitucional de Ortega en 2025 sin presión real y convocó una sesión urgente en agosto de 2026 sin construir consenso previo con México y Brasil. Esos 3 errores le entregaron a Sheinbaum la apertura perfecta para activar el principio constitucional más sólido de la política exterior mexicana. ¿Por qué importa? Es lo que este análisis existe para explicar. Porque cuando México defiende la autodeterminación de Nicaragua en la OEA, está defendiendo la misma soberanía que le permite resistir la presión de Washington sobre su política energética, migratoria y económica. La soberanía no se divide, se defiende en todos los casos o no se defiende en ninguno. Y ahora, volvamos al principio de este video. Al principio dijimos que lo que ocurrió en la OEA no fue una abstención, fue una declaración. Ahora ya sabes cuál. México ya no está solo en su defensa del derecho internacional. Brasil está ahí, el sur global está observando y Sheinbaum tiene en la Constitución el instrumento que ninguna presión hegemónica puede revocar. El patio trasero se convirtió en potencia y eso, en este momento de la historia, lo cambia todo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre la reunión de cancilleres va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que Washington va a intentar presionar a México antes de que llegue esa reunión de cancilleres? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? ¡Escríbelo abajo! ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!